quiero hablaros acerca de la libertad, pero no una libertad cualquiera, sino una verdadera libertad. Hace algunos años un grupo de investigadores hizo un experimento con un elefante. Desde pequeño lo ataron a una cadena y esta cadena a una estaca clavada en el suelo. Y el animal creció intentando liberarse, pero nunca lo lograba. Pasó el tiempo, el elefante se convirtió en un gigante poderoso, sin embargo, seguía atado a esa misma estaca. Y un día los cuidadores retiraron la cadena, pero para sorpresa de todos, el elefante no se movió. No necesitaba ya cadenas. Su mente ya había aprendido que no podía ser libre. Era fuerte, pero vivía esclavo de una mentira. Estaba pensando cuando leía esta anécdota que así vive mucha gente hoy, con la apariencia de libertad, pero encadenada por dentro, encadenada por el miedo, encadenada por la culpa, por el pecado, por las heridas o por los deseos que no puede controlar. Y Jesús conocía bien esta realidad del hombre. Y él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Vivimos en una época que habla constantemente de libertad. Se nos dice que ser libre es hacer lo que uno quiera, sin límites, sin compromisos, pero esa supuesta libertad termina muchas veces destruyéndonos por dentro. Así que quisiera compartir con vosotros ese texto que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Fijaros, dice John Piper, que la libertad verdadera no es la posibilidad de hacer lo que quieras, sino de poder hacer lo que agrada a Dios y te da gozo eterno. Y en esta línea vamos a caminar en esta mañana, vamos a reflexionar en esta mañana. Y quiero invitaros, por lo tanto, a descubrir la verdadera libertad, que no consiste en escapar de todo, sino en encontrar a aquel que puede romper nuestras cadenas más profundas y darnos libertad que el alma realmente necesita. Vamos a leer Juan 8, versículo 30. Comenzamos así, dice así la palabra de Dios. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente, verdaderamente libres. Cuando estaba preparando el mensaje, estaba pensando en que tomo por cierto algo, ¿no? Y es que todos los que estamos aquí queréis ser libres en el sentido más profundo, más pleno. Si lo opuesto a ser libres es encontrarnos atados o ser esclavos, nadie quiere eso para sí. Es más, todos queremos ser libres de algo. Algunos quieren ser libres de la preocupación, otros quieren ser libres de la pobreza, otros libres de algún vicio que arrastran. En lo más profundo del corazón, todos los hombres anhelamos la libertad. Y tal vez estás atado a hábitos que te pueden resultar placenteros. En cierto modo podríamos decir que amas tu propia esclavitud. Pero cuando te detienes a pensar lo que sería vivir feliz sin esas cadenas, sientes también el deseo de ser libre. Quieres disfrutar la vida sin depender de aquello que te domina. Todos queremos eso. Quieres ser libre o feliz en libertad, no esclavo de placeres que te atrapan.
Y ese deseo no es solamente tuyo, es el anhelo de todo ser humano desde el principio de la historia. Y en el versículo 36 que acabamos de leer, Jesús dice esas palabras contundentes, rotundas, que muchas veces incluso hasta se citan en el ámbito secular. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Esto es lo que cantamos algunas veces cuando cantamos esa canción de Hay libertad, ¿no? Que si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Y eso es lo que estamos buscando, ser verdaderamente libres. La libertad en su sentido y en su significado más profundo y pleno. Y eso es lo que Jesús sigue ofreciendo en el Evangelio para todas las personas, para todo hombre en el día de hoy. Jesús murió, resucitó de entre los muertos, Él vive y Él no es un simple recuerdo, una simple figura histórica como puede ser el César o Shakespeare o Cristóbal Colón. Él regresó de la muerte, Él vive y reina y sigue haciendo una oferta de verdadera libertad a todos. Así que permíteme que te hable acerca de esa libertad que nos ofrece Jesús, porque seguramente el concepto de libertad, en ese concepto de la libertad es donde estará la auténtica discrepancia. No todos entendemos lo mismo cuando hablamos de libertad. Así que muchas veces lo que hay detrás de esa palabra es una falsa idea de lo que es la libertad. Vivimos en una sociedad que ama hablar de libertad. Pero si observamos con atención, descubriremos que para algunos ser libre es no tener límites, o vivir sin depender de nadie, o hacer lo que les da la gana, que nadie les estorbe en lo que ellos quieren hacer. Es la libertad que reclaman también los adolescentes muchas veces cuando llegan a la edad en que creen que pueden hacer todo solos. Había una vez un muchacho que despertó llorando de un sueño en el que vio que estaba solo en el mundo y que podía hacer lo que quisiera. Y experimentó en el sueño el estado más cercano a lo que él consideraba libertad absoluta. Poder hacer, ¿verdad?, todo lo que él quisiera. Esa libertad que quizás es un sueño o una ilusión para poder alcanzar. Pero dejó de resultarle divertido cuando se dio cuenta que esa libertad absoluta también, esa libertad absoluta que él creía también era la soledad más absoluta. Esta libertad no puede existir en la imaginación, es mera ilusión. Incluso si creemos que no estamos atados a ninguna otra persona y que podemos hacer lo que nos da la gana, nos daremos cuenta que estamos atados a nuestro deseo, estamos atados a nuestra apetencia. Decía C.S. Lewis, fuera de Dios lo que llamamos libertad es solo el derecho de ser esclavo a nuestros propios apetitos. Y quizás tu concepto de libertad tenga que ver con la capacidad de decidir, pero sabes que ciertas decisiones te pueden atar y esclavizar y conducir a la destrucción. Eso no es libertad, es una trampa disfrazada de libertad. Es como un pez que salta fuera del agua diciendo soy libre del océano, sin darse cuenta de que fuera del agua no puede vivir. Otros también confunden la libertad con independencia absoluta. No necesito a nadie, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo sé realmente lo que me conviene. Y ese pensamiento suena fuerte, pero es profundamente frágil, porque tarde o temprano la vida nos demuestra que no fuimos creados para vivir desconectados de Dios ni de los demás. Fíjate lo que dice el escritor del libro de los Proverbios en el capítulo 16, versículo 25. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El problema no está en el deseo de libertad, sino en el camino que elegimos
para alcanzarla. Sin Dios, cualquier ruta que parece liberadora termina siempre en esclavitud. Y ya puestos a pensar, hay algunos que dicen, bueno, yo soy libre de pensamiento. No sé si lo habéis oído alguna vez. Hay alguno que lo dice. Escuchamos frases como, yo pienso por mí mismo. No soy esclavo de ninguna religión ni de ninguna tradición. Pero, ¿de verdad somos tan libres como creemos? Lo cierto es que nadie piensa completamente solo. Todos somos formados por algo, por la familia, los amigos, la cultura, los medios, las redes sociales. El mundo moderno nos hace creer que somos originales, pero en realidad estamos rodeados siempre de influencias que moldean lo que es nuestro pensamiento, lo que deseamos y también aquello que valoramos. Otros también creen que la libertad tiene que ver con vivir sin límites. Y la paradoja es que la libertad sin límites siempre termina también vacía, porque cuanto más nos alejamos de Dios, menos encontramos esa libertad. Cuanto más nos acercamos a Dios, más libres somos. Así que piensa en esto. Un tren es libre mientras corre encima de las vías. Un pez es libre mientras nada en el agua. Y un ser humano es verdaderamente libre cuando vive en comunión con su Creador. Y fuera de estos límites naturales, el tren se descarrila, el pez muere y el ser humano se pierde. Así que delante de estos y otros conceptos acerca de la libertad, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y fíjate que, como hemos leído en el pasaje, la gente respondió como algunos de nosotros hubiéramos hecho. ¿Pero qué dices, Jesús? Nosotros ya somos libres. Podían, muy al contrario de lo que fue su contestación, haberse sentido alegres de oír que había alguien que podía hacerles libres. Pero no se alegraron, se molestaron y se enojaron. Por una razón muy obvia. La promesa de Jesús de hacerlos libres mostraban que sí, que eran esclavos. Y que aunque ellos creían que Él era el verdadero Mesías, porque hemos leído al principio del pasaje, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Aunque ellos habían creído en Él, rechazaban la idea de que había algo malo en ellos. Así que ellos respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No se daban cuenta que estaban atrapados en una esclavitud, no tanto física, sino espiritual, mucho más profunda que la política o social. Ellos se estaban enfocando en aspectos de la libertad, pero no en el aspecto que Jesús tenía en mente. Y este es el punto crítico para muchos. El Evangelio de Jesús está bien, con tal de que no me lo apliques a mí personalmente. Cuando el Evangelio se hace personal, la gente haya siempre objeciones. Una cosa es sentirse triste cuando ve una película o al escuchar la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y otra cosa es la aplicación personal de ese hecho. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez has enfrentado esa realidad y te has visto tan pecador, tan necesitado, que comprendiste que solamente la muerte de Cristo podía salvarte? Si no lo has hecho, entonces estás en la misma situación que aquellos que estaban escuchando a Jesús en su tiempo. Ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, creían cosas sobre Él, pero no creían en Él. Y esto marca toda la diferencia, ¿no? Creer cosas sobre Él, pero no creer en Él. Porque creer sobre Jesús es aceptar información, pero creer en Jesús es confiarle tu vida.
Y lo primero llena la mente, lo segundo es lo que transforma nuestro corazón. Y no sé si esta es también, o puede ser también tu situación. Tal vez te agrada escuchar cosas sobre Jesús, pero te incomoda cuando se habla de arrepentimiento, cuando se habla de cambio de vida, de conversión. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no nos gusta oír que somos esclavos del pecado. Y por más que cambien los tiempos, hay algo que permanece igual en la naturaleza humana: la buena opinión que todos tenemos de nosotros mismos. Y nos gusta un mensaje que conmueva nuestras emociones, pero no tanto que confronte nuestro orgullo. Y escuchamos con gusto que el Evangelio promete libertad, pero nos cuesta aceptar que necesitamos ser liberados. Y ahí está el problema. Todo depende de cómo entendemos la libertad. Dice John MacArthur: el hombre no regenerado no es libre, es esclavo de su pecado. La única libertad que tiene es la de elegir el pecado que más le gusta. Así que podemos decir y repetir una y otra vez: soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no necesito que nadie me libere. Pero aunque suene todo eso muy bien, seguimos siendo prisioneros del orgullo, del miedo y del pecado. Y la primera clave para recibir la libertad que Jesús ofrece es reconocer que la necesitamos. Reconocer que la necesitamos. Mientras no aceptemos que estamos atados, jamás vamos a valorar las manos de aquel que viene a desatarnos. Así que la verdadera libertad no consiste en vivir sin límites, sino en vivir con propósito. No es hacer lo que uno quiere, sino tener el poder de hacer lo que es correcto con gozo y sin culpa. Y esa libertad solamente se encuentra en Jesús. Él no vino para quitarnos lo que amamos, sino vino a liberarnos de todo aquello que nos impide amar de verdad y vivir de una forma plena, abundante. Jesús habló de la esclavitud del pecado y Él fue muy directo cuando dijo en el versículo 34: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y estas palabras fueron las que golpearon el orgullo de aquellos que estaban escuchando y también confrontan nuestro corazón cada día, porque nadie quiere verse como un esclavo. Y fíjate, la primera cosa que nos aclara aquí Jesús es que nuestra falta o nuestra falsa idea de lo que es la libertad nos ciega a nuestro estado, a nuestra condición de ser esclavos del pecado. Y por sentirse del linaje de Abraham, aquellos judíos rechazaban la idea de necesitar que Jesús los hiciera libres. Bueno, dijeron ellos: jamás hemos sido esclavos de nadie. Creo que tenían muy poca memoria. Se les había olvidado que fueron esclavos durante 400 años en Egipto y después fueron esclavos durante 70 años en Babilonia. Olvidaron que en esos momentos también virtualmente estaban esclavizados por el ejército de Roma. Dijeron: ya somos libres. Ese pensamiento puede llegar también a muchas personas en el día de hoy. El camino a la libertad empieza, por supuesto, en la esclavitud. Y todos pecamos, como dice la palabra de Dios. Por tanto, Jesús está diciendo que todos, cada uno de nosotros, cada persona es esclava del pecado. Y esto significa que el pecado no es solamente una lista de malas acciones, sino es un poder oculto en nuestros corazones que nos lleva a desear aquello que sabemos que nos hace daño. Pecamos porque somos pecadores. Tantas veces se ha dicho esta frase. El pecado no solo nos hace caer, sino que nos convierte en prisioneros de nosotros mismos.
Y Pablo, antes de su conversión, de su encuentro con Jesús, lo expresó muy claramente. Él dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. No sé si alguna vez te has podido sentir así. Querer hacer una cosa, pero hacer la contraria. Saber que algo está mal, desear cambiar y aún así repetirlo. Eso es esclavitud espiritual. Spurgeon decía que el pecado es un amo cruel, promete libertad pero paga con muerte. El pecado promete libertad pero entrega cadenas. El pecado siempre se disfraza de libertad. Promete placer, poder, control, independencia, pero al final lo que deja es vacío, deja vergüenza, deja pérdida. Es como cuando uno va a pescar, ¿no? El anzuelo escondido dentro del cebo. El pecado también nos seduce y cuando mordemos nos atrapa, nos atrapa. Por eso dice Proverbios en el capítulo 5, versículo 22, el pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Y lo hacen su prisionero. Y lo más triste de todo es que con el tiempo uno puede acostumbrarse a vivir encadenado. Como un preso que ya no intenta escapar o como aquel elefante que hablábamos al principio. Hay personas que han perdido la esperanza ya de ser libres. Y el pecado también nos engaña y nos ciega. El pecado no solamente nos domina, sino también nos engaña. Nos convence de que todo está bien. Eso no es tan grave, ¿verdad? Nosotros vamos a poder manejarlo. Y nos dice frases como: tú tienes el control, Dios te entiende, no pasa nada, solo una vez más, solo una vez más. Y así el corazón se va endureciendo poco a poco. Y lo más grave es que el pecado también, por esa razón, nos separa de Dios. Además de dominarnos y además de engañarnos, el pecado rompe nuestra relación con Dios. El profeta Isaías dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Palabras duras del Señor hacia su pueblo. La esclavitud del pecado no es solamente una lucha interna, tiene consecuencias también eternas. Nos aleja del propósito para el que fuimos creados. Y si no somos liberados, nos conduce a la muerte espiritual. El apóstol Pablo lo afirmaba así, dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús continúa hablando en ese pasaje y seguidamente en el versículo 35 dice, nos habla de la diferencia, de cuál es la diferencia entre el esclavo y el hijo. Dice que el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Fijaros la contraposición que está aquí mencionando Jesús cuando está hablando. Sin Cristo somos esclavos sin derecho a nada. Con Cristo somos hijos amados, libres para disfrutar de la presencia del Padre. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Y este contraste es muy grande, piénsalo. La esclavitud del pecado te mantiene fuera de casa. La gracia de Jesús te hace entrar otra vez por la puerta a la casa. Y esta es una buena noticia, que Jesús vino precisamente a romper esas cadenas de la esclavitud. Isaías profetizó de Jesús diciendo: el Espíritu del Señor Dios me acompaña, pues el propio Señor me ha ungido, me ha enviado a dar buena noticia a los pobres, a vendar los corazones destrozados, a proclamar la libertad a los cautivos, a gritar liberación a los prisioneros. La verdadera libertad, como decía antes, comienza, resumiendo un poco este punto, cuando reconocemos la esclavitud. El que niega su pecado permanece
encadenado. El que lo confiesa y lo entrega a Cristo empieza a experimentar la vida nueva que Él ofrece. Así que Jesús no solamente te perdona, también te libera, también te libera. Y solo así pasamos de ser esclavos del pecado a ser hijos libres en la casa del Padre. Decía John Stott, hasta que no veamos la gravedad de nuestra esclavitud, no entenderemos la grandeza de nuestra redención. Después de mostrar que todos somos esclavos del pecado, Jesús pronuncia una de las promesas más gloriosas del Evangelio. Es el versículo 36 que antes estábamos citando. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y estas palabras no son poesía espiritual, son una declaración poderosa. Es una declaración de poder la que está haciendo Jesús. Jesús no vino a fundar una nueva religión ni a mejorar el sistema moral en el cual nosotros vivimos. Él vino a liberar corazones cautivos. No vino a reformar nuestra conducta, sino vino a romper nuestras cadenas. Y este versículo resume también el corazón del Evangelio. Jesús no vino a mejorar nuestras vidas, sino a liberarnos del poder y de la culpa del pecado. Así que la verdadera libertad no consiste en vivir sin límites, sino en vivir como Dios nos diseñó, con obediencia, gozo y propósito. Y primero Jesús nos libera del daño del pecado. Él cargó nuestra culpa en la cruz. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas. Y su sacrificio nos limpia, nos reconcilia con Dios y nos llena de paz. Así que ya no vivimos encadenados a nuestro pasado, sino vivimos ahora cubiertos por su gracia. Y también Jesús nos libera del dominio del pecado. No solamente nos libera del daño del pecado, nos libera también del dominio que el pecado ejerce sobre nuestras vidas. Él transforma nuestro interior. Él nos da un nuevo corazón y el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en obediencia. Ya no estamos dominados por lo que antes nos controlaba. Ahora podemos decir no al mal, podemos decir sí a la voluntad de Dios. Y esa es la libertad que el mundo no puede dar ni puede ni quitar. No depende de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo Jesús en nosotros. Dice el apóstol Pablo escribiendo la segunda carta a los Corintios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso quien ha sido liberado por Jesús no solo deja de ser esclavo, sino que vive con un nuevo propósito también, amar y servir y glorificar a Dios con alegría. La libertad en Cristo no es teoría, se experimenta cada día cuando Él gobierna nuestro corazón. Cristo no solamente rompe las cadenas del pecado, sino que te da alas para vivir en plenitud de su voluntad. Y Él no te ata con reglas. Muchas veces se ve así el Evangelio, ¿no? Como si fuera un conjunto de reglas a cumplir. Jesús no nos ata con reglas, sino que nos enseña el gozo de obedecer desde un corazón que es libre, porque Él nos ha redimido. Así que no te carga Jesús con un peso nuevo, sino que quita el peso que gravita sobre ti, que te aplasta. La libertad que Jesús ofrece no tiene precio, pero sí tuvo un costo infinito, su sangre derramada en la cruz. Y por eso hoy puedes decir con certeza y con gratitud, si has aceptado a Cristo Jesús como Salvador, si el Hijo me hace libre, seré
verdaderamente libre. Tozer dice que la verdadera libertad espiritual no consiste en tener más opciones, como algunos dicen, ¿no?, sino en tener un solo Señor, un solo Señor. Quisiera, para redondear un poco lo que estamos considerando acerca de la libertad, haceros una ilustración acerca de la libertad, teniendo en cuenta que hay al menos 4 aspectos esenciales para experimentar la verdadera libertad. Y cada uno de estos aspectos añade una dimensión más profunda hasta llegar a lo que Jesús llamó ser verdaderamente libres. Fíjate, tú eres verdaderamente libre cuando tienes el deseo, la capacidad y la oportunidad de hacer lo que te traerá la felicidad para siempre, sin culpas ni remordimientos. Repito, tú eres verdaderamente libre cuando tienes el deseo, la capacidad y la oportunidad de hacer aquello que te traerá felicidad para siempre. Y veamos cómo se aplica esto a la vida espiritual, ¿no? Porque fíjate, si tú no tienes el deseo de hacer algo, pero por obligación o porque de alguna manera te condiciona tu entorno y lo haces, realmente no eres verdaderamente libre, no eres libre. Si tienes el deseo, pero no tienes la capacidad para hacer aquello que deseas, tampoco eres libre. Y si tienes el deseo y la capacidad, pero no la oportunidad, la libertad entonces también resulta incompleta. Y si tienes el deseo, la capacidad y la oportunidad, pero lo que haces acaba destruyéndote, también entonces no eres libre. Así que esta verdad es importante. Solo Jesús, el Hijo de Dios que murió y resucitó por nosotros, puede hacer todo esto posible. Él mismo dijo, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y para disfrutar de esa libertad duradera, nuestros pecados deben ser perdonados, la ira de Dios quitada de en medio. Y eso ocurre cuando Cristo se convierte en el tesoro más valioso de nuestra vida, aquella perla preciosa como Jesús anunciaba en el Evangelio. Solo Jesús puede hacerlo. Y de hecho ya lo hizo. Él murió por nuestros pecados, cargó con la ira que nosotros merecíamos y resucitó de entre los muertos, mostrando que es infinitamente digno. Y hoy Él sigue ofreciendo ese regalo gratuito, la verdadera libertad que nunca termina. Jesús, cuando enseñaba, solía enseñar con historias, porque una imagen, como se suele decir, ese proverbio que se le achaca a los chinos, no sé si es verdad, una imagen vale más que 1000 palabras. Permíteme contarte una ilustración que nos ayuda a entender la diferencia entre una libertad aparente y una libertad verdadera. Leí hace tiempo esta ilustración y la guardé porque me parecía muy ilustrativa, muy clarificadora para lo que estamos hablando en esta mañana. Imagínate que tú has soñado toda tu vida en saltar con paracaídas. Hay algunos que a lo mejor dicen, yo tengo vértigo, yo no quiero. Pero imagínate que sí, que toda tu vida has soñado con saltar en paracaídas. Y has visto vídeos, has leído con atención, con emoción, ¿verdad? Todo lo que conlleva el poder saltar en paracaídas. Y vas a tener la oportunidad de flotar sobre este mundo y sentir el viento en el rostro, en tu cara, mientras saltas en paracaídas. Y finalmente va a llegar ese gran día en que vas a poder saltar. Y estás convencido, estás a punto de experimentar la libertad más absoluta. Volar. Pero antes de saltar, vamos a pensar en esas 4 situaciones o 4 aspectos de la libertad que antes os mencionaba, lo que es y lo que no es verdadera libertad. Imagínate que llega el día y en el camino de ir al aeropuerto, tu auto se avería. Y tú entonces estás ahí parado en la autopista o en la carretera, llamas a la grúa,
esperas ayuda, pero el tiempo va pasando. Y cuando al final has solucionado el problema y llegas al aeródromo, el avión ya despegó. Tienes el deseo de saltar, incluso la habilidad, pero la oportunidad se perdió. La oportunidad se perdió. Sin oportunidad no hay libertad. Y supón que no tienes ese reventón por el camino, que llegas a tiempo al aeródromo, pero nunca tomaste clases de paracaidismo. No sabes usar el paracaídas ni cómo aterrizar con seguridad. Tienes el deseo y la oportunidad, pero no la habilidad. No estás capacitado. Nadie te va a dejar saltar. O sea que sin habilidad no hay libertad. Y ahora imagínate que llegas, tienes la habilidad, tienes la oportunidad, pero cuando subes al avión y luego se abre la puerta, ¿verdad? Que te tienes que tirar hacia abajo, miras y te entra el pánico y el miedo te paraliza. El deseo se apagó, se fue. Todo dentro de ti lo único que hace es gritar, no saltes, no saltes. Tienes la oportunidad y la capacidad, pero no el deseo. Bueno, con deseo, habilidad y oportunidad, ¿verdad? Falta otra cosa más, otro aspecto es la seguridad. Finalmente, imagínate que tienes todo lo necesario, sabes cómo hacerlo, la oportunidad del deseo y saltas. Saltas del avión, gritas de emoción, sientes el viento que está dando en tu cara, el vértigo, la adrenalina. Parece el momento más libre de tu vida. Pero no sabes una cosa, que tu paracaídas está defectuoso. Y aunque disfrutas de la caída, lo que vas a darte es un castañazo. Vas camino de la destrucción. ¿Tienes libertad? Entonces, no, ¿verdad? Porque lo que estás haciendo, que parece que te hace feliz y libre, te matará. Incluso si no lo sabes aún, estás atado a la destrucción. Parece libertad aquello que estás haciendo, pero muy pronto toda la emoción demostrará que es solamente una ilusión. En unos pocos segundos estarás muerto. Esa es la libertad del mundo, emocionante, atractiva, eufórica, pero sin seguridad eterna. Por eso decía antes el proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, la enseñanza de esta ilustración es clara. Esta historia describe perfectamente nuestra condición espiritual. No tenemos un paracaídas nosotros fabricado por el hombre, pero tenemos un Salvador. Y porque Jesús murió por nosotros, ya no hay condenación. Dice esa canción también que a veces cantamos. Rompió Jesús la fuerza de la gravedad del pecado que nos arrastraba hacia abajo, y nos tomó a la mitad de la caída y se convirtió entonces en nuestro mayor tesoro. Ahora tenemos un nuevo destino, tenemos nuevos deseos, y esa es la fuente de todo lo que necesitamos y el gozo que llena ahora nuestro corazón. Nos dio Jesús un nuevo deseo y Él mismo es ese deseo para nuestras vidas. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. No hay que buscar otra libertad, ni envidiar a aquellos que se lanzan al vacío espiritual y se glorían por un instante de su independencia sin darse cuenta de que están cayendo en su perdición. Esa libertad solamente es un vapor que pronto se va a disipar. Pero para quienes confían en Jesús y lo atesoran por encima de todo, la Escritura promete, dice, levantarán alas como las del águila. Ellos son verdaderamente libres. Y en estas palabras del Evangelio Jesús no solo nos da información, nos está haciendo una invitación a todos, una invitación a confiar en Él, a hacerlo el tesoro más valioso de nuestras vidas. Alguien dijo, como decíamos antes, que la libertad no tiene precio, pero sí que es
reflexionamos sobre eso, que no tiene precio, hay una verdad todavía más profunda. Es que la libertad no es gratuita. Siempre tiene un costo. Y para los que creemos en Jesús, esa frase cobra un significado también eterno, porque recordamos el alto precio que Él pagó por nuestra libertad. Él murió y resucitó para hacernos verdaderamente libres. Así que la salvación no es el camino final, sino el comienzo de una nueva vida. Y la verdadera libertad no es una emoción pasajera, sino una fe que persevera y nos transforma día tras día. Porque fíjate lo que dice Jesús, no sé si se te ha pasado por alto en los versículos 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que hay una aplicación personal para nosotros, ¿no? De cómo debemos vivir la libertad en Cristo. Jesús dejó claro que la libertad no es algo que se experimenta una sola vez, sino una vida que se vive cada día junto a Él. La verdadera libertad que Cristo ofrece no es una teoría, ni es un sentimiento momentáneo después de una experiencia espiritual. Es una forma de vida, esa libertad. Una libertad que se experimenta, como digo, día a día en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que nosotros también decidimos. Jesús no murió para darnos una libertad temporal, sino una libertad permanente, transformadora y también gozosa. Y la libertad auténtica no se conserva por inercia, se mantiene cuando permanecemos en Cristo. Cuando escuchamos su voz, cuando obedecemos su palabra, cuando confiamos en su gracia. Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, somos libres para permanecer. Así que alimentemos nuestra mente con la verdad de la Biblia, con la palabra de Dios, que permanezca en nosotros. Rodeémonos de personas que te animen a creer y a crecer espiritualmente. Dedica tiempo diario a la oración, a conversar con Dios, porque Él va a renovar y fortalecer tu interior. La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Elizabeth Elliot decía que la libertad no significa que podamos hacer lo que nos plazca, sino que somos libres para hacer lo que debemos. Antes estábamos atrapados en un círculo de decisiones que nos dañaban, pero ahora el Espíritu Santo nos da fuerza para decir no a lo que destruye, sí a lo que nos da vida. Es por eso que Pablo dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos libres del pasado, libres para elegir lo correcto, libres de la opinión de los demás, libres del temor, libres para amar y servir. Y esto es importante, esto último que acabo de decir, que somos libres para amar y servir. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, que porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad más hermosa es aquella que se utiliza para bendecir. El que ha sido liberado por Jesús se convierte en un instrumento también de libertad para otros. Martin Luther King decía que la libertad espiritual no viene sola. Debemos de responder al llamado del libertador. Solamente unas palabras para concluir en esta mañana. Después de todo lo que hemos considerado, hay una verdad que resplandece sobre todas las demás. La verdadera libertad solamente se encuentra en Jesús. El mundo ofrece libertades temporales, pero todas esas libertades están vacías.
Jesús, en cambio, ofrece una libertad profunda, completa y eterna. Él no vino simplemente a mejorar tu vida, sino a liberarte de aquello que te está matando por dentro. Así que las palabras de Jesús las hemos de tomar como un llamado a reconocer nuestra necesidad. Jesús te está diciendo: ven a mí, yo puedo romper esas cadenas que tú tienes. Él no te juzga ni te rechaza, te ama tal como eres, pero como se suele decir, te ama tanto, te ama demasiado como para dejarte igual. Así que su verdad te libera y Él quiere transformarte con su gracia. Es un llamado también a creer y recibir. Ser libre comienza con una decisión: creer en Jesús y rendirse a Él. Es también un llamado a permanecer, como estábamos considerando hace poco. Si permanecéis en mi palabra, caminar con Cristo día a día, confiar en Él en medio de las pruebas, obedecer su palabra y depender de su Espíritu. Eso es vivir en libertad. No es un evento, es una relación continua con el Señor. Y nos hace también estas palabras de Jesús una invitación a vivir en libertad. No importa cuán pesado haya sido tu pasado, ni cuántas veces hayas caído, no hay cadena que Él no pueda romper, ni herida que Él no pueda sanar. Así que acércate a Él. Decía Charles Spurgeon: la verdadera libertad se halla en la obediencia amorosa al Hijo de Dios. Quiera el Señor que todos disfrutemos de esa verdadera libertad, porque estamos permaneciendo en su palabra, porque hemos aceptado a Cristo como Salvador y como liberador de nuestras vidas.